tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estos videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a uno de los grandes del rock and roll, ni más ni menos que al llamado Rey del Rock, que fue Elvis Presley. Elvis Presley nace un día 8 de enero de 1935 en una comunidad muy pobre allá en Tupelo, en el estado de Mississippi, en Estados Unidos, y muere el 16 de agosto de 1977 allá en su mansión de Graceland. Muy importante la figura de Elvis Presley. ¿Qué se ha dicho, qué no se ha dicho, de más, de menos? Pero hasta la fecha sigue tan vigente. ¿Quién de nosotros en una buena fiesta no ha bailado el rock de la cárcel? Que es como el himno de muchos para identificar a esta gran figura que tuvo una vida bastante tortuosa, por cierto. Tuvo una vida muy desoladora y desgraciadamente todo esto le afecta emocionalmente al rey del rock y termina ese 16 de agosto con un ataque al corazón, que ahora ya sabemos que fue una sobredosis y vamos a ver por qué a lo largo de este programa. Y bueno, ahí se despide de todos nosotros el rey del rock, Elvis Presley. Pero bueno, ustedes dirán, sí, era un hombre muy guapo, muy talentoso, con una preciosísima voz, de un rango bastante amplio, y qué decir de sus canciones. Cada canción que Elvis Presley interpretaba era un éxito seguro. Pues bien, este hombre, Elvis Presley, nace en el seno de una familia muy pobre, hijo de Aaron y de Gladys Presley, sus padres, y se cuenta que al nacer, pues nace un par de gemelitos y su gemelo fallece al nacer. Así pues, Elvis es criado con muchísimos cuidados, sobre todo un excesivo cuidado de su mamá, Gladys Presley. Y bueno, cuenta la historia que Elvis, al estar viviendo en una comunidad muy pobre, donde también pues había tanto gente, lo que llaman en Estados Unidos la gente blanca y la gente de color, convivían mucho, y Elvis está influenciado por los juegos, los pasatiempos de la comunidad de color ahí en ese estado de Memphis. En este momento, él pues empieza a hacer a tener, como todos los niños, ¿verdad?, muchas inquietudes, y una de ellas es que el mismo Elvis quería de regalo de cumpleaños, quería un rifle de esos de balines para poder jugar, pero ¿qué creen? Que no, simplemente no, la mamá no tenía, bueno, la familia no tenía la economía suficiente, eran muy pobres. La mamá le regala una guitarra de segundo uso a Elvis, y de repente pues él empieza a jugar con la guitarra, empieza a aprender a tocar la guitarra, pero una cosa y un dato muy interesante es que lo hace lejos de la gente. Desde aquí, desde esta infancia, estamos viendo ya un Elvis Presley que, por así decirlo, es antisocial, no le gusta relacionarse mucho con los niños. Él sufrió de bullying. Se cuenta que el bullying lo sufría porque, al ser sobreprotegido de la mamá, pues los compañeritos le hacían demasiada burla. Pero qué lejos estaban de pensar que a esta persona que bulleaban iba a ser uno de los grandes de la música de ese tiempo, de los grandes intérpretes. Pues bueno, con el tiempo la familia cambia de dirección, y Elvis pues empieza a trabajar muy joven porque pues había que ayudar a la familia, a la manutención, y consigue un empleo de camionero como chofer. Esto hace que pues aporte un poquito de dinero para la economía familiar, pero no deja de cantar. Está muy influenciado por el blues, por los cantos gospel que se hacían en las misas de la comunidad de color. Está muy influenciado por esta música, por la moda, sobre todo el estilo de la comunidad afroamericana que vivía en ese entonces. Pues un día resulta que Elvis, para quien su madre fue su adoración, de regalo de cumpleaños, él va y graba un disco. Antes, queridos amigos y amigas, se estilizaba mucho esto allá en la década de los 40, finales de los 40, los 50. Había empresas que por un precio muy módico, bastante módico, pues podías grabar una canción y te daban un disco sencillo de acetato. Todavía no había los de vinilo. De acetato eran unos disquitos pequeñitos que muchos conocimos como de 45 revoluciones, que nada más contenían una canción de un lado y al reverso otra canción. Eso era lo que se grababa en algunas cabinas allá en Estados Unidos, se estilizaba
esta moda. Pues bien, Elvis decide grabarle una canción a su mamá y para fortuna de Elvis, en ese momento la compañía se llamaba, bueno, existía esta compañía que se llamaba Sun Records o Disco Sol, y su director general, porque además Sun Records era un estudio muy, muy pequeñito allá en Memphis, y que de hecho cuando se hacen en la actualidad concursos de ahora lo que se llama el bebop, que es una combinación de rockabilly con rock and roll y demás, muchos de los participantes han grabado videos ahí en ese estudio de Sun Records. Pues el mismísimo Sam Phillips es quien va a descubrir prácticamente a Elvis. En ese momento, Sam Phillips empieza a revisar las grabaciones que tenía y encuentra, curiosamente, encuentra la que hizo Elvis. Y es cuando le empieza a llamar mucho la atención la potencia de este chavo que todavía no cantaba rock and roll. Pues bien, Sam Phillips lo busca, lo encuentra, le ofrece que venga a grabar con él y en una sesión muy larga, Elvis, fastidiado de tanta prueba para ver si pegaba en la balada, si pegaba en el country, pues de repente agarra su guitarra y empieza a tocar That's Alright Mama, que era Todo está bien mamá, que va a ser el primer éxito que se coloca de Elvis Presley. Ese es el que lo va casi a catapultar, porque cuando Sam Phillips ve esta fusión que está haciendo este muchacho de la música blanca con la música negra, pues automáticamente le llama la atención. Se graba el disco, que es otro sencillo. De un lado tenía, si mal no recuerdo, era Todo está bien mamá, y del otro lado, Luna de Kentucky. Creo que así se llama. Creo, ¿eh? Igual si tienen ustedes la opinión o el dato, por favor, corríjanme con toda confianza. Pues bien, cuando sucede esto, el disco va precisamente Sam Phillips, lo lleva precisamente a una de las estaciones locales de radio, ponen el disco de That's Alright Mama y es el boom, es lo mejor que pasa en ese momento en la radio y pues mucha gente, sobre todo las jovencitas, los jovencitos, pues empiezan a llamar a la estación de radio para saber quién es este cantante que tiene esta voz maravillosa, ¿no? Mucha gente, antes de conocer a Elvis físicamente, por la tesitura de la voz, pensaban que era una persona de color. Ajá, hasta que después viene el gran descubrimiento, que además lo usan como slang publicitario, que es el blanco que canta como negro. Pues como no, Elvis Presley tuvo toda esta influencia de la música negra en su comunidad cuando vivía muy pobre. De ahí también toma estas tesituras, este estilo de cantar. De hecho, mucha de la producción discográfica de Elvis está basada en las canciones de blues, rhythm and blues de la comunidad negra. Por ahí hicieron algunos arreglos para que no sonara tan negro, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver todo esto. Pues de ahí Elvis es catapultado en Sun Records hasta que conoce precisamente al hombre que va a ser casi su dueño artísticamente, que va a ser el coronel Tom Parker, que ni era militar ni nada más era un tipo que sabía aprovechar muy bien las oportunidades. Eh, pero bueno, Tom Parker es quien realmente lleva a Elvis a la fama mundial. Él sabe cómo venderlo, empieza a terminar el contrato con Sam Phillips en Sun Records y de repente lleva a Elvis a su primer contrato con ganando la cuantiosa suma de $40,000 por contrato en la RCA Victor. Ya es otra compañía que desapareció. Los que todavía vivimos esos discos, hay que recordar que la RCA Victor tenía un fonógrafo, la bocina del fonógrafo y un perrito, no recuerdo la raza, son estos pequeñitos blanquitos. Fue una persona súper talentosa. Él llega a hacer más de 58, 60 discos de oro. ¿Se imagina lo que era eso y lo que es en este tiempo? No hay ningún artista que se le iguale en la cantidad y calidad de los discos que Elvis vendía en ese tiempo. Por ahí había hace unos 30 años, si mal no recuerdo, había un programa en la XCW que se encargaba precisamente de vender discos. Era un programa donde escogían un artista y ponían a la venta los éxitos de este artista. Pues así vendían también aquí en México los discos de Elvis, que a mí me toca la fortuna de conocerlo hace ya muchos lustros, porque una de mis tías me regala precisamente un álbum de Elvis, de los discos de oro de Elvis, de RCA Victor, y yo me vuelvo fanático de Elvis a los 11 años de edad. Para mí fue una maravilla. Y curiosamente y tristemente, ese año de 1977 es cuando Elvis fallece. O sea que yo lo disfruto vivo, por así decirlo. Todavía unos meses ya de conciencia de chavito de que me gustaba Elvis, la música de Elvis y fallece.
Pero bueno, Elvis viene a ser un gran ícono dentro de las cosas que podría catalogarse también en los récords Guinness. Es el primer artista, primer cantante que logra una transmisión vía satélite, ajá, en todo el mundo. Millones de personas vieron el concierto de Hawái de Elvis Presley allá en el año de 1973, si mal no recuerdo. Ahí primer concierto televisado a millones de personas vía satélite. Es una de las grandes cosas que hizo Elvis Presley. Se dedicó la mayor parte de su carrera a hacer películas muy chafas, unas películas bastante chafas. Eh, y también después de eso, por el año de 1968, Elvis Presley pues regresa en vivo, regresa a los conciertos. Después sufre su divorcio y después de esto empieza a seguir cantando, se vuelve toda la leyenda ya en vivo y tiempo después empieza a subir mucho de peso, tiene un sobrepeso tremendo hasta que pues llega ese fatídico 16 de agosto donde lo descubre en ese momento la pareja de Elvis Presley, lo descubre y pues el rey ha muerto, viva el rey. 16 de agosto de 1977, todo un gran ícono Elvis Presley, cantó con Frank Sinatra, ajá. Pero bueno, esta es la parte que todos conocemos así a grandes rasgos de quién era esta superestrella Elvis Presley. Pero si pensamos un poquito y empezamos a dudar, y aquí van a decir ya aquí la puerca torció el rabo, porque aquí ya se volvió conspiracionista, y sí, efectivamente, porque Elvis Presley tiene este impacto a nivel global. ¿Qué era lo que pasaba allá en esos años, verdad? Con Elvis Presley, qué era lo que sucedía en el mundo? ¿Por qué Elvis Presley, aparte de ese gran talento que tenía, nunca salió de Estados Unidos? Nunca salió de Estados Unidos. Elvis Presley, Hawái es parte de Estados Unidos. Él era uno de los estados más jóvenes cuando él hace el concierto en Hawái. ¿Por qué nunca se fue a Europa a dar giras, a América? Por ahí, hace muchos años, Luis Vivi Hernández, otro gran ícono de la música del rock and roll aquí en México, hablaba en una entrevista con Jacobo Saludowski, creo, de que estaban organizando ya traer a Elvis a México, pero aquí en México tuvieron las puertas cerradas. Muchos y grandes importantes cantantes de rock. Estuvo el rock prohibidísimo, siempre y cuando no fuera el rock fresoide y simplista en las letras. Pero bueno, ¿qué pasa con el surgimiento de Elvis Presley? Por ahí hay mitos, ¿verdad? Hay mitos de esta cuestión de control y manipulación de masas. Pues sí es exactamente una de las cosas que sucede con Elvis Presley, es que en los años 50, precisamente cuando surge esta figura tan importante a nivel del rock, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el mundo? Había acabado la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, Japón, Alemania y otros países pues estaban levantando, se están reconstruyendo en ese momento para levantar sus economías. En ese momento también pues sabemos que va a haber ya dos grandes bloques en el mundo, que va a ser el bloque comunista y el bloque capitalista. Y después de esto, de que ya se hace esta fisura o esta fragmentación de ideologías en el mundo en estos años 50, pues surge lo que se llamará la Guerra Fría y empieza algo terriblemente peligroso que debido a la guerra, pues surge exactamente la carrera armamentista. En Estados Unidos se está viviendo esta cuestión del American Way of Life. La gente quiere agarrarse de algo, la gente quiere consumir, el capitalismo empieza a producir demasiado para que la gente tenga esta sensación y esta seguridad después de la Segunda Guerra. Y otra cosa, a partir de la Guerra Fría hay que recordar que pues él empieza a difundir a la gente que están en peligro constante, pueden estar en peligro constante de un ataque nuclear por parte del comunismo, en ese momento de Rusia. Pues imagínense toda esta presión económica, política y social que está viviendo la década de los 50, que es precisamente donde Elvis Presley va a colocar su primer éxito de oro en la RCA Victor, que va a ser Hotel de los Corazones Rotos. Así, tal cual. Pues ya está la Guerra Fría, ¿verdad? Ya está la Guerra Fría y como ustedes bien saben,
los que controlan a la sociedad, los que controlan los medios de comunicación, pues tienen que apaciguar un poquito al rebaño y entonces empiezan a buscar íconos que precisamente sirvan como distractores ante tanta presión política, social, ideológica, económica que está viviendo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues uno de estos grandes íconos que sirven también como distractores sociales, a pesar de su gran talento, pues es Elvis Presley. Es Elvis Presley. Ustedes sabían, como dato curioso, fíjense nada más cómo lo difunde la publicidad norteamericana. ¿Ustedes sabían que Elvis Presley era rubio? ¿Sabían? No sabían. Elvis Presley se pintaba su cabello de negro. No tenía el cabello tan negro Elvis. Le empiezan a fabricar toda una imagen. Bueno, pero esto es a raíz de que conoce a este sujeto tan misterioso que ahora va a ser interpretado en la película por Tom Hanks. Y yo digo, toda película donde va Tom Hanks lleva algo ahí entre líneas. Es muy importante ver la filmografía, porque hay que recordar que Tom Hanks también es de los prototipos del status quo hollywoodense. Y una de las cosas que hacen varias empresas en Hollywood, entre ellas Disney, este monopolio enorme, tremendo, es que no contratan artistas que tengan algún escándalo social o demás. Casi siempre tienen que ser bien portaditos, peinaditos, así como yo me peiné el día de hoy con limón, y con una vida impecable, éticamente intachables, ¿eh? Por eso hay que ver qué hay detrás de esta película de Elvis ahora que la estrenen. El chavo yo no lo conozco, yo no lo he visto actuar, no recuerdo alguna película en sí donde lo haya visto, pero bueno, parece que fue un gran fanático para variar de Elvis de niño y demás. Pero bueno, no nos desviemos. En los años 50 se está pasando esto, pues comienza la guerra armamentista y es ya declarado en el mundo comunismo contra capitalismo. Elvis viene a ser una clara imagen del capitalismo y del favoritismo de la raza blanca en las masas, ¿verdad? Tal cual. Puede ser porque, ¿qué imagen tiene Elvis Presley a nivel comercial? Es el que promueve, además, es uno de los ejemplos de que en Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, ¿verdad? El muchachito pobre que ahora se volvió la gran estrella, a ese nivel. Ajá. Un muchacho hijo de familia, devoto de su religión y además respetuoso de la mamá. Si se fijan, era el estereotipo, el esquema necesario para poder dar esta imagen de lo que Estados Unidos quería que en el mundo fuera. Cuando en la realidad empieza toda esta cuestión, esta invasividad del imperialismo yanqui, como así se le decía en esos años, pues empieza a raíz en varios países, porque además en China hay que recordar que uno de los grandes líderes chinos, que es Mao Zedong, también también declara a China como república también, está la Unión Soviética, es un bloque enorme del comunismo. Y también hay que ver que históricamente en esos momentos, pues imperios como lo fue Inglaterra, países poderosos como Francia, empiezan a perder territorios porque los territorios que dominaban, sobre todo en África, empiezan a verse envueltos en revueltas, empieza la gente a exigir su libertad. Es una época de cambios tremendo. Estoy tomando como parámetro a grandes rasgos la vida de Elvis, porque también tuvo que ver esta influencia con todos estos cambios tan fuertes que había. Y precisamente surge una agencia de inteligencia, ajá, que es la CIA, que es una de las agencias que se ha encargado de hacer los golpes de Estado, de imponer dictadores que sigan las órdenes de estos políticos de Estados Unidos para después abrirle las puertas a los países, invadirlos, saquearlos y demás. Empieza toda esta maravilla que hace la CIA, pues lo empieza a hacer en países de Medio Oriente, aquí en América Latina. No hay que olvidar que hubo muchas dictaduras, como en Argentina, en Chile, ¿verdad? Donde pues prácticamente la CIA era la que ponía a los presidentes. En Medio Oriente, allá en todos estos países petroleros, empieza a haber revueltas también. ¿Por qué? Porque se descubren los grandes yacimientos de petróleo en el mundo. Entonces, pues Estados Unidos quiere tener, la gente que gobierna, hay que dejarlo bien claro, la gente que gobierna Estados Unidos quiere tener todo este control a raíz del mundo. Y bueno, pues empiezan también varias cosas. Década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se sigue experimentando, hay una gran tensión a nivel social, político y económica en el mundo. Entonces, bien lo dijo el gran emperador Tiberio: al pueblo pan y circo.
los Estados Unidos empiezan a fomentar mediante Hollywood y la industria musical, pues grandes íconos de esta música para que la juventud se pudiese entretener. Pero qué curioso, pero qué tipo de juventud, pues la juventud de raza blanca. Porque también hay que recordar que en los años 50, precisamente, hay grandes problemas en Estados Unidos. Está la segregación racial. Leyes como, bueno, pues los negros tienen que viajar en la parte trasera de los autobuses. Hay varias películas bien interesantes. Ya ven que yo combino de repente el cine. Por ejemplo, en la película de Ray Charles, por ejemplo, ahí vemos esta segregación. En la de, cuando cuentan la vida también de Martin Luther King, que es uno de los primeros grandes íconos por luchar por los derechos humanos de la comunidad afroamericana y que tristemente también es asesinado. Empieza a haber todas estas revueltas, la prohibición de que la gente de color estudiara en las universidades. Es toda una revuelta esta década de los 50, porque también viene el primer movimiento feminista. Va a surgir por ahí de esos finales de año la cápsula anticonceptiva. Surge esta cuestión de liberación femenina, que por ahí a muchas feminas sí les valdría la pena que estudiaran un poquito de historia para que vean que esto no es nada nuevo. Estamos hablando de la década de los 50. Pues siguiendo con esto también hay cosas muy fuertes hacia el espectáculo. Se inaugura Walt Disney, Disneylandia. Se inaugura, por ahí también hay un mito donde Walt Disney era partidario en un inicio de apoyar al Partido Nacional Socialista Alemán. Hay muchas cosas bien interesantes en la historia, por eso deberíamos de echarnos una nadadita para que se nos refresque la memoria, porque ahorita que viene la película de Elvis, a mí me va a interesar para ver quién la dirige primero, cómo está dirigida, porque casi lo van a hacer, yo espero que no, espero equivocarme, pero estoy casi seguro que va a ser un placebo melodramático musical. Nada más por ver y por escuchar la música de Elvis iría a verla, pero no por este señor, que es muy buen actor, pero no soy santo de su devoción. Este, Tom Hanks. Inclusive surge el pacto de Varsovia entre el bloque comunista, que se le opone un poquito a la OTAN, esta organización del Tratado Atlántico Norte a la que se fueron a quejar algunos politiquillos mexicanos, ¿verdad? Y que sabemos que pues la OTAN pues no favorece más que al capitalismo puro. Imagínense, desde la década de los 50 ya lo tenían bien claro. Ajá. Pues empieza a haber estos incidentes raciales en Estados Unidos, retomando esto, y por eso también venden a Elvis Presley con esta imagen, el blanco que canta como negro, porque Elvis pues va a ser preferido tanto de la comunidad blanca como de la afroamericana. Yo no sé por qué los blancos no se ofenden cuando les dicen blancos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces viene a ser gran ícono. ¿Por qué? Porque Elvis Presley es de los primeros cantantes blancos, de color blanco, porque el blanco es un color, que utiliza mucho este estilo de los cantantes de blues afroamericanos, los movimientos. Por ahí cuentan que Elvis Presley se movía, era así como hiperkinético, que se movía mucho por los nervios que tenía al subirse al escenario, y de ahí aprovecha estos movimientos y surge esos movimientos que lo van a hacer uno de los grandes íconos y que muchos cantantes de la época y posteriores le han copiado. Pues sigue la década de los 50, siguen pasando muchas cosas y la carrera de Elvis va adelante, adelante, adelante. ¿Por qué? Porque ya había un hervidero de ideología a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente vean la guerra. Acuérdense que Estados Unidos llegó a la guerra. Llegan ya que todo está terminado, ya que está por acabar. Él llega y así como, stop, gané, mis compañeros, no los apoyé. Así lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba con esto? Que bueno, pues la humanidad, sobre todo los jóvenes, empiezan a tener conciencia política y social. Se dan cuenta que muchos gobiernos solo prometen y no cumplen en todo el mundo. ¿Y qué creen? Que después de esto, precisamente cuando viene primero la guerra de Corea, que se separa Corea del Norte de Corea del Sur, si quieren saber más del tema, está la película Los Gritos del Silencio, está muy buena, véanla. Y después de esta guerra termina, y los dos bloques, comunista y capitalista, dicen, pues ganamos la guerra, ¿no? Pero después viene una guerra más fuerte, más peligrosa, que es ni más ni menos que la guerra de Vietnam. Aquí Elvis ya es todo un ícono, ¿eh? Todo un ícono, ya es famosísimo, pero también surge el rock. Ya lo que sería el rock pesado,
Si se fijan a nivel comercial en las películas que pasan sobre la guerra de Vietnam, casi no hay música de Elvis Presley. Porque Elvis Presley sí hacía música, cantaba muy bonito y todo, pero su música era muy vacía, no había un contenido social ni político. Esto lo va a hacer Elvis por allá del 68, cuando regresa, ¿eh? Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando vemos estas películas de guerra, por lo regular escuchamos grupos como los Creedence, ¿verdad? Que ya tenían un cierto peso político en las letras. Pero siguiendo con esto, ajá, surge en 1957, surge la película iconográfica Himno de Elvis Presley, que va a ser Prisionero del Rock. Una película, pues diría yo, palomera. Tiene para mi gusto dos grandes películas Elvis, que es Rey Criollo y El Rock de la Cárcel, donde da su mejor actuación, porque las demás actuaciones, híjole, se las gana. Pues están a nivel de Televisa, ¿eh? Están a nivel de estas películas estúpidas que a chaleco Netflix mete, y que muchos son covers mal hechos, de remakes mal hechos de películas argentinas en México. Ya saben que en México aquí todavía, aunque digan que se quitaron los fideicomisos y demás, todavía hay gente muy mediocre que recibe esta lana para hacer sus churrazos, ni siquiera originales. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? También por los años 50, pues empieza la carrera espacial. Al bloque capitalista le hace así cuando los rusos mandan al espacio el primer satélite. Así es, el Sputnik, así tal cual. Y es así la paranoia. Para mayor información, otra película, El Gigante de Hierro, para que vea cómo se educaban a los niños acerca de esta guerra fría en las escuelas. Como les decían que iba a haber un ataque nuclear y te vas a poner a salvo debajo de tu pupitre y pones las manitas así. A ese nivel, vean El Gigante de Hierro, también vale mucho la pena. Pues se funda la NASA, la Agencia Aeroespacial Norteamericana, para empezar a competir con esto. Kennedy es uno de los presidentes que promete, ¿no?, apoyar la carrera espacial. En ese momento de los años 50 también, ¿qué creen? Se anexan dos estados más a la Unión Americana, que es Alaska y precisamente Hawái, donde después Elvis hará este concierto a nivel mundial, vía satélite, los nuevos estados. Y una cosa muy fuerte y muy importante es que en 1954 es el primer intento, el despertar en Cuba de lo que después será la revolución que llevará a cabo ni más ni menos que Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Después de que se acaba la década de los 50, donde Elvis ya es todo un gran ícono, pues es una década de grandes y serios conflictos. ¿Por qué? Porque pues precisamente ya está declarada la guerra a Estados Unidos contra Rusia, así tal cual. Ajá. Los chavos empiezan a reaccionar, ya los ciudadanos empiezan a tener, los chavos sobre todo, los chavos empiezan a tener pensamiento crítico, que están viendo lo que dice el gobierno y están viviendo otra cosa. Aquí es donde surge todo esto de las universidades carísimas y demás, los préstamos estudiantiles que van a pagar, les van a dar chance de estudiar, pero casi la mitad de su vida los van a pagar. Y las hipotecas, y empieza todo un clasismo, racismo, pero tremendo. Surgen en la década de los 60, cuando ya Elvis es todo un ícono del cine, haciendo sus películas más chafas, como les comentaba. Surge, bueno, dentro de los hechos trágicos, surge el asesinato de políticos humanistas muy grandes. Evidentemente asesinan a John F. Kennedy, después a Martin Luther King, ajá, quien luchó por los derechos. De hecho, Martin Luther King tiene un discurso hermosísimo, véanlo amigos y amigas en el YouTube, que es precisamente el de veo un mundo con hambre. Ajá. Que después, fíjense nada más las mañas del PRI, después alguien vio ese discurso de Martin Luther King, lo entendió muy bien, y se fusiló el estilo tal cual del discurso de Martin Luther King. ¿Y que a quién creen que se lo escribieron? A ver si era chicle pegaba. Ándele, al papá del presidente borrachín municipal, que dice que tenía problemas con internet, ¿verdad? De Movimiento Ciudadano. Ajá, a Colosio, precisamente. Es un fusil de Martin Luther King ese discurso. Y digo fusil porque pues desgraciadamente pues era la misma perra pero revolcada lo que prometía el PRI, que ahora ya está en plena descomposición. Bueno, están los asesinatos políticos, figuras de Kennedy,
Martin Luther King, otro luchador de los derechos humanos de la comunidad negra, Malcolm X, y evidentemente en esa década muere, asesinan más bien, pues uno de los grandes libertadores de Latinoamérica y de África también, que fue Ernesto Che Guevara, también es asesinado. Empieza toda esta carrera espacial a la par de la carrera armamentista, a ver que si llegan, que no llegan, por ahí viene a ver pues quién puede tener más aliados a nivel del mundo. Estamos hablando ya por ahí de la década del 68, 60, 50 y tantos, ya los 60, cuando mandan precisamente a Elvis Presley. ¿A dónde creen que lo mandan de servicio militar? Porque Elvis, cuando llegó el llamado al servicio militar, dijo que sí, a diferencia de uno de los grandes también íconos de las libertades y pues humanista también, que fue ni más ni menos que Cassius Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, este gran boxeador que también se volvió un luchador por los derechos humanos de la comunidad, no solo afroamericana, sino también pues ideológicamente defendía todo eso. Y bueno, pues Elvis, mandan a Elvis, ¿verdad? Curiosamente, ¿por qué cree? ¿Quién creen? En los 60s, Alemania, en los 60s, Japón, en los 60s, a ver, aquí lo tenía. Había otro país, no me acuerdo si también fue Francia, que se empezaron a recuperar económicamente, empezaron a recuperarse económicamente a través de la tecnología. Empezaron a desarrollar tecnologías que les permitieron ir teniendo pues más ganancias, y en esos años todavía estaba en pañales lo que sería ahora la Unión Europea. Se empiezan a unir todos pues estas economías para planear ya pues un bloque económico, ya no bélico, económico, pues en toda Europa. ¿Y a quién creen que les manda a Estados Unidos para deleite y placer de las juventudes? Pues Elvis Presley se va 2 años a una base en Alemania, que es precisamente donde va a conocer, fíjense bien, a la que será su única y oficial esposa, que fue Priscilla Bullion, como bullying, ¿verdad? Que después sería Priscilla Presley, que además, para escándalo de las mentalidades frágiles de cristal, pues Elvis ya tenía 21 o 22 años y Priscilla tenía 16 años, estaba bien chavita, 16 o 13 años, ¿eh? Si hubiera estado Elvis en este momento, se lo llevan al tambo, ¿eh? Así tal cual. Vámonos al tambo por andar con esta chamaca. Pero pues era Elvis Presley, una gran figura. Tremendo el chamaco. Pues los papás, que era el papá de Priscila, era un comandante norteamericano, ahí ya establecido en Alemania. Pues simplemente dice, pues ok, ándele pues, mija, baila con el señor. Durante esta etapa de Elvis Presley en el servicio militar, sufre el golpe más fuerte que para Elvis le acontece, que es la pérdida de Gladys Presley, su madre. Muere la señora Presley y esto devasta tremendamente a Elvis, lo devasta. Y esto se asocia un poquito con la publicidad que se hace, y es donde después de este duelo de Elvis aparece la imagen de la chica que Elvis dejó en Alemania, ¿verdad? Pero empiezan a hacer publicidad, ¿para qué? Para que también los chavos pues, se alistaran en ese momento, ¿no? Y entraran al servicio, a los servicios militares. Década de los 60, les decía, pues viene una conciencia de lo que es el derecho del cuerpo y las decisiones que el individuo toma sobre su cuerpo. Ajá. O sea que ahí sí les hace falta, por favor, mis queridas feminazis. Por ahí apunté el libro, al rato se los paso. De este libro maravilloso que escribieron sobre el feminismo, no sobre tonterías, porque estas feminazis ya quisiera verlas ahorita, dónde están en Monterrey o dónde están acá en el Estado de México, que yo sepa nunca han hecho protestas frente a las grandes empresas televisivas donde venden y abaratan la imagen femenina, pero bueno. 60, la década de los 60, pues se construye el famosísimo muro de Berlín, donde divide a Alemania en occidental, ¿verdad? Y oriental, comunismo y, el capitalismo y el comunismo. Y hay varias películas también muy interesantes sobre el tema. Pues Elvis rinde su servicio militar del año 1958 a 1960, que va a ser la época de mayor conflicto en la Guerra Fría. Igual si nos ponemos de conspiracionistas, chance y hasta lo mandaban como espía, ¿verdad?
A lo mejor esta película que se llama Super Secreto, con un Val Kilmer, jovencísimo y hiper galán, ajá, a lo mejor tiene algo que ver. Véanla también, yo le voy a estar recomendando películas, así que anóteles. Se llama Super Secreto con Val Kilmer, es una película cómica muy buena donde una parodia de un cantante de rock muy famoso, pues va a Alemania y termina siendo espía para ver qué planes tienen los alemanes, ajá, los alemanes comunistas para dominar al mundo. Vean, es divertidísima película, no como las babosadas escatológicas de ahora, pero bueno. Dentro de esto también, fíjense una cosa bien interesante, que allá en el Vaticano, casi no me meto con la religión, porque las ideologías hay que respetarlas, pero se hace un concilio del Vaticano donde pues se asume que hay que promover la fe católica, que hay que promover esta unión del catolicismo para que una al mundo, así tal cual. Y de hecho, durante esas décadas, queridos amigos y amigas, el refresco básico de las aguas negras del imperialismo yanqui, ya sabe cuál, este, la que tiene cuerpo de botella, es así, de señorita, pues hay un comercial, yo me acuerdo porque lo veía yo de chavito, cuando todavía la tele era de bulbos, que se prendía una vela así en señal de paz y de repente aparecía la imagen de una chica con su cintita aquí hippie, porque además surge el movimiento hippie, y empieza, quisiera al mundo darle hogar, y se abría la cámara con más chavos, y llenarlo de amor. Hasta la fecha, fíjense nada más cómo nos introyecta la publicidad. Me acuerdo de la tonadita de, esta, de este refresco. Ajá. Y bueno, pues esto fomenta, hay como una cierta coherencia en la conducción del mundo, ¿verdad? Del mundo capitalista. Porque en Latinoamérica están y en África están, pero en el hervidero de grillos, con tanta dictadura. Y una de las cosas que está fomentándose, que se va cayendo de repente en los 60, pues es el fomento del estilo de vida americana, ¿verdad? Ahora los chavos empiezan a protestar con el amor y paz, eso significa amor y paz, no la ve de la victoria. Ajá, porque muchos babosos y babosas, aquí sí soy parejo, no, me digo babosos, y siempre junto los dos géneros. Siempre que posan, hacen esto, y no saben ni qué significa, ni de dónde viene. Esto era amor y paz, porque además era un símbolo. Ajá, y esta simbología era precisamente porque la juventud de ese tiempo luchó en manifestaciones, en activismo político por un mundo mejor, para que las generaciones de ahora estuviéramos mejor. Y miren, las generaciones de ahora son totalmente apáticas a cualquier cuestión de política, cuando no están corrompidas, ¿verdad? Pero bueno, pues nuevamente les recuerdo, pues está Elvis Presley, y ante estos problemas era sacar a Elvis, sacar estos íconos, que era blanco, guapo, de talento, ajá, y pues evidentemente se fomenta todo esto. Una cosa muy fuerte que sucede en los 60 es que viene lo que se llama la crisis de los misiles en Cuba. Ajá, cuando Estados Unidos ve que hay pues bases donde van a haber plataformas de lanzamiento, viene el primer bloqueo hasta la fecha de Estados Unidos de Cuba. Esos días el mundo tembló, ¿verdad? Tembló porque sí, ya estaban con un dedo así a punto de los botones rojos para bombardearse nuclearmente. Ah, aquí está el libro. Surge en el año de 1963 la segunda ola feminista de conciencia y respeto al cuerpo de decisiones de la mujer, escrita por Betty Friedman. Betty Friedman escribe La mística de la feminidad. Y era un libro basado en la conciencia, ajá, y la intolerancia de esta sociedad capitalista con la mujer profesionista que no tenía ni las mismas oportunidades de sueldo ni de trabajo en la Unión Americana. ¿Eh? Para que por ahí se informen, mis queridas feminazis, y no está mal leer para poder tener una causa justa y consciente si quiero protestar, no destruir. Ajá. Y bueno, pues también en 1963 ya sabemos que uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos es asesinado, John F. Kennedy, quien pues por su mandato, sus órdenes, pues se termina la guerra de Vietnam. Al fin, una guerra de lo más inútil, y que aquí es de las cosas que protestan los chavos con este movimiento pacifista, aunado al manifiesto hippie, pues simplemente hace el amor y no la guerra. ¿Por qué? Porque los únicos que ganan en la guerra es la industria que armamentista.
Curiosamente, Elvis nunca se metió en ningún discurso político, ningún discurso social. Él era bien manejado por el coronel Tom Parker como artista. Haga de cuenta que era la freseza absoluta con este hombre que se empieza a volver muy famoso y que además Elvis pues termina casi casi siendo prisionero, secuestrado por el coronel Tom Parker. Elvis Presley vivía en una gran mansión rodeado de sus lujos, de sus amigos de ocasión. Ajá, se casa con Priscilla Presley allá en el 66, 65 se casa y que además hay fotos muy interesantes porque aquí ya vemos la psicología de Elvis. Si usted ve la foto de la boda de Elvis con Priscilla, así tal cual, vestido de cuero con su guitarra y además tocando una canción de Jimmy Reed, uno de los grandes bluesman en la historia de la música. Maravilloso, maravilloso el retorno de Elvis. Le hacen un mega especial donde por primera vez Elvis empieza a cantar canciones de protesta. Para que vean que quien lo manejaba sabía por dónde moverlo. Ante tanta revuelta estudiantil, Elvis tiene dos grandes canciones, se las recomiendo. Ya saben que para cualquier cosa ahí está YouTube, donde están todas las referencias históricas en video contemporáneas, ¿verdad? Porque pues decirles así como, ay, que fíjense que cuando Galileo Galilei, pues no hay esos videos todavía, hasta que viajemos bien en la máquina del tiempo. Hay dos canciones de protesta que canta Elvis. Una es In the Ghetto, donde habla precisamente sobre la situación, este círculo vicioso que ocurre en los barrios pobres de Chicago, donde nace un niño en la pobreza y se va a la delincuencia y por eso mismo muere. Es muy interesante, muy buena esta canción In the Ghetto. Y la otra que se llama If I Can Dream, si puedo soñar, que también era como una alegoría a, ¿cómo se llama? A Martin Luther King, a la ideología de Martin Luther King. Priscilla es la copia femenina de Elvis Presley, le pintan el cabello y las cejas como él. La imagen es simbólica, es muy interesante, porque parece ser que Elvis está casando consigo mismo. Vea las fotografías y no me dejará mentir. Y de repente por ahí dicen que era tanto el trauma de Elvis. Elvis ya andaba medio tocadiscos, ¿eh? Después de que pierde a la mamá y todo, porque pues imagínense una persona con una calidad humana muy grande y además pues viniendo de cuna humilde, pues imagínese usted esa sencillez que le caracterizó toda la vida a él, pues también lo convirtió en blanco de manipulación, en este caso, pues de los oportunistas. Haga de cuenta como boxeador, como de estos grandes boxeadores que el barrio bravo de Tepito ha dado, que mientras están en la lucha y tratan de escalar están solitos y cuando la llegan a hacer, están rodeados de cuates, ¿verdad? Así mismo le pasó a Elvis Presley. Y claro que él vive este aislamiento porque pues lo vuelven ya un gran ícono, una gran estrella intocable, no salía. Dentro de los mitos que se cuentan de Elvis o las realidades, hay unas donde precisamente comentan que Elvis Presley, pues si quería ir a un cine, pues tenían que rentar el cine para él, pero ya en la noche, en la madrugada. Así está, creo que parques, no sé si Disneylandia alguna vez, abrió sus puertas en la madrugada, cuando estaba cerrada, para que Elvis Presley y sus amigos se fueran a divertir. Imagínense a qué nivel de poderío Elvis estaba. Elvis se llevó muy bien con gente muy poderosa. También hay un mito que estuvo respaldado por el Ku Klux Klan, que era este grupo de guardias blancas que surge después de la guerra de secesión de Estados Unidos, ajá, que son totalmente americanos de pura cepa, totalmente racistas contra cualquier raza que no sea la americana, ajá, y que también si quiere verlo usted con mayor información lo puede ver en qué película, en la de Django, que hizo Quentin Tarantino, y vemos ahí una participación. Hay muchas películas donde aparece el Ku Klux Klan quemando cruces, ahorcando gente de color, una etapa muy fuerte que es precisamente lo que sucedió y dio pie también dentro de todo este rollo esclavista a la guerra de secesión en Estados Unidos. Pues bueno, pues sigue pasando todo esto, la ideología de los chavos está al 100 y evidentemente pues Elvis llega al 1968 y después de varios años de películas, porque dejó los escenarios, Elvis Presley dejó los escenarios y se dedicó a hacer películas, muy malas por cierto. Hay una que se llama Fiesta en Acapulco, que está... Lo que vale la pena de las películas de Elvis, salvo Rey Criollo y Prisionero del Rock, es las canciones.
las canciones. A Elvis nunca lo dejaron actuar. Decían que Elvis siempre estaba limitado por el coronel Tom Parker. No exhibía la música, que él quería escribir música. No lo dejaban escribir su propia música. Estaba muy controlado, tremendamente controlado. Se cuenta que en ese tiempo, estamos hablando de los 50, Elvis cobraba $1 millón por película. Que era un dineral, un montón de lana, ¿no? Y evidentemente, pues quien se beneficiaba, el coronel Tom Parker, fíjese usted. Y así lo trajo haciendo películas, con las íconos chamaconas guapas de la época, ¿verdad? Ahí cantando y bailando. Y de ahí viene un mito, que Elvis también era racista. Y por ahí se comentó durante mucho tiempo en México y en el mundo que Elvis Presley ya había dicho que prefería besar a dos negras antes que a una mexicana. Por lo cual, el gobierno de México le prohibió la entrada a Elvis Presley a nuestro país, así tal cual. Por eso esta película que se llama Fiesta en Acapulco está pues grabada con pantallas de cine donde vemos la quebrada, vemos varias escenas al fondo de Acapulco, pero pues Elvis nunca vino a filmar, nunca tocó México así tal cual, ¿no? ¿Qué pasa en los 60, verdad? También viene un acontecimiento muy importante del cual todavía se sigue presumiendo, que es la llegada del hombre a la luna, así como para decirle a los rusos, les ganamos, porque ya no era como la música, era el comercio, era la religión, era todo esto que el capitalismo pues va aventando, salpicando todo el mundo, para que se hiciera pues una idea global, cosa que lograron con el neoliberalismo, ¿verdad? De una forma espeluznante. Después de esto, pues ya llegamos a la década de los 70. Elvis Presley en 1968 regresa a los escenarios con Elvis in Live, creo, empieza. Y es un gran programa que le hacen, donde aparece rodeado con sus fans y él aparece encuerado. Gracias. Pues seguimos con esto, ¿verdad? Elvis regresa a la televisión, a los escenarios, a hacer los grandes conciertos y pues todavía ve que puede y el tipo está feliz, es que en serio lo tenían secuestrado. Cuentan por ahí algunos conocidos de él que él era feliz, que era como un niño muy inseguro antes de la escena y que saliendo de escena irradiaba así confianza y felicidad porque decía, todavía le gusto a la gente, todavía. Surge durante esto, pues ya Elvis empieza a hacer sus presentaciones y después viene su divorcio con Priscila, que es una cosa que dicen, pues que lo cae, le viene. Ya había nacido su hija Lisa Marie, que además es la viuda de otro ícono de la música pop, que es ni más ni menos que Michael Jackson. O sea que el hijo que tuvo Michael Jackson con esta Lisa Marie, la nieta de la hija de Elvis, ajá, el nieto de Michael Jackson, el hijo de Michael Jackson es el nieto de Elvis Presley, nada más para los fanáticos de la música, para que vean nada más cómo se iba a hacer toda esta dinastía en la monarquía musical de Estados Unidos, ¿no? Interesantísimo. Llegamos a la década de los 70, donde ya vemos inclusive un Elvis Presley totalmente distinto, ya le cambian el look absolutamente a Elvis, empieza a aparecer con estos unitardos de manga holgada, de pantalón acampanado. A mí me fascinaba usar esos pantalones de chavito acampanado. Cuando mi mamá nos cortaba el cabello hacia la bitle, que también empiezan a surgir los grandes íconos en Inglaterra. ¿Por qué? Porque también en Inglaterra hay todo un movimiento estudiantil, hay un movimiento social y político en contra del gobierno y surgen grandes íconos musicales. Si ustedes de repente quieren y gustan ver la inauguración de las Olimpiadas ahí en YouTube en Inglaterra, nos vamos a dar cuenta que la grande, que la grande producción musical que prevalece de buena música en el rock es inglesa. Pues bueno, Inglaterra también, pues acuérdense que Inglaterra perdió territorios allá en la India, en África, entonces pues al pueblo pan y circo, ¿no? Surge el concepto ya tal cual de terrorismo en los años 70, con un hecho muy trágico que se da precisamente en una olimpiada allá en Múnich, Alemania, ¿verdad? Un grupo de asesinan a atletas judíos, los asesinan, los tienen secuestrados, los asesinan. Y hay una película también muy interesante que hizo Steven Spielberg, que es muy difícil de conseguir. Si alguien tiene esa película, no sean malitos, préstenme para verla, porque quiero verla en Múnich. Una cosa muy fuerte. Pues llegamos ahí a la década de los 70
uno de los grandes momentos políticos en Estados Unidos es que después de todos estos desbarajustes sociales, llega la figura de uno de los presidentes más corruptos que ha tenido en la Unión Americana, que es ni más ni menos que Richard Nixon, no el de que además saludaba así, que Matt Groening siempre lo parodia en sus caricaturas, tanto de los Simpson, pero más en Futurama. Y Richard Nixon, pues evidentemente es un presidente que está ocupado en la difusión y control pues, de la ideología americana, sobre todo en Latinoamérica. Ajá. Es de los que apoyan esta cuestión del FBI, del espionaje, de las intervenciones de la CIA y demás. ¿Y qué creen? Que hay una anécdota que además se volvió película. Así es, la película se llama Elvis y Nixon, protagonizada por un gran actor que es Kevin Spacey, que también hace poco tuvo broncas con esto del Me Too y demás. No le den alas a los alacranes en este sentido figurado, porque ahora tenemos que justificar mucho. Ven por qué es necesario tener un permiso que certifique la habilidad para hablar a público, para hablar a las masas, porque ahorita hay tanto, iba a decir imbécil, pero suena muy fuerte esa palabra, que está frente a las cámaras, ¿eh? No, yo sí tengo mis permisos gubernamentales para hablar, ¿eh? Tengo mis licencias de locutor, soy locutor certificado de la vieja escuela, cuando se tenía que estudiar para prepararse y estar frente a un público maravilloso como ustedes. Pues la película se llama Elvis y Nixon, y pues está Kevin Spacey y Michael Shannon, quien hace el papel de Elvis. No se parece nada Michael Shannon a Elvis, pero qué caracterización tan buena hace el tipo. Si se la llegas a comprar, ¿eh? A Michael Shannon es un gran actor, que además tiene un peliculón que también ando buscando, que es la de Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury. Hicieron una versión en los años 2000 con este hombre que es el protagonista, es un superactorazo también. Y bueno, esta película surge porque pues ya en estos años de que ya Elvis está divorciado y anda de flor en flor, y en ese momento ya está haciendo giras por todo Estados Unidos, tiene una agenda bastante ocupada. Y esto es lo que también, entre las depresiones por la desintegración que sufre con su divorcio, el añorar a su madre, que es lo que dice mucho, y aparte, el coronel Tom Parker, pues siempre traía a Elvis como borrego, ¿verdad? Siempre así, trabajando, explotándolo al más no poder para sacarle el billullo, la lana. Y pues, imagínense qué cuerpo lo aguanta. Yo tengo la experiencia, no porque yo lo haya hecho, pero sí de un gran amigo que trabajó para un monopolio donde trabajó Jacobo Saludowski, y que las feministas no van a protestar frente a ellos allá en Avenida Chapultepec. Porque los explotan de lo lindo, ¿eh? Yo veía a este amigo, él era un comediante muy simpático, y lo traían de aquí para allá, pero de aquí para allá. Y de repente traía una agenda muy pesada y el tipo andaba fatigado. Tanto que cuando se enfermó ya traía una fatiga de años, que también contribuyó a su deterioro físico y que, bueno, pues le quitó muchas defensas, y que a final de cuentas también fallece. Pues así andaba Elvis Presley, y entonces ay, se jalan un cable. Para poder seguir rindiendo Elvis Presley en sus conciertos, pues ¿qué creen? Pues ahí le va la droga, y le va la pastillita. Decía, en ese tiempo se decía que Elvis estaba tomando puras upside down, que significan pastillas para levantarte, pastillas para dormir, para relajarte, para animarte, para cualquier cosa. Elvis se aventaba ya en ese tiempo unos coctelotes. Y además una cosa, cuando vemos que Elvis empieza con este sobrepeso por todo este desorden de ansiedad y emocional que sufre, pues Elvis no se alimentaba bien, sabemos que comía mucha grasa, que comía mucho alimento chatarra. Hay quien asegura que de repente se desayunaba puras hamburguesas con malteada, o que eso era la comida que se aventaba en todo el día, papas fritas, refrescos. Le quiero una. No, era el tipo de alimentación de Elvis, que era este sentido de no me quiero, no me quiero, no me quiero, a pesar de ese maravilloso talento. Entonces ahora también, como buenos medios invasivos de comunicación, pues se empiezan a lucrar con el dolor de Elvis, recordándole a cada momento a Priscila, que es lo que más le dejó a esta bola de carroñeros. Y pues entraba en grandes depresiones, salía a cantar, sabíamos canciones como No puedo dejar de creer, que se la dedicaba a Priscila, como muchas otras en sus grandes shows.
Y el coronel Tom Parker firma contratos hasta en Las Vegas. Elvis tenía un contrato que se comprometía a cantar una vez por año en Las Vegas y estaba así atiborrado de gente que venía de todo el mundo a verlo. De repente llega la oportunidad con la tecnología, ¿verdad?, de hacer una transmisión vía satélite. Y entonces al coronel Tom Parker por ahí se cuenta que este hombre también es medio mañoso y hay que ver la historia de este tipo porque tiene algo que ver con el gobierno gringo. Pero a final de cuentas este tipo dicen que no tenía pasaporte, que era una identidad falsa. ¿Por qué? Porque a Elvis le llovieron contratos toda su vida para salir al mundo a cantar, pero nunca aceptaron. Dice el mito, que nunca lo aceptó porque el coronel Tom Parker sabía que si salía de Estados Unidos ya no iba a regresar, lo iban a retener fuera de Estados Unidos. ¿Quién sabe qué debería el señor? O porque no tenía papeles. Ajá. Y entonces por eso nunca le permitió el coronel Tom Parker a Elvis salir al extranjero, más que a Hawái, siendo que pues, era uno de los estados más anexos de USA. Pues Elvis, con esta personalidad de codependencia, su personalidad adictiva, pues hace que no duerma bien, que no se alimente bien, que coma chatarra. Dicen que había inclusive una bebida que le preparaban bebidas con cocaína líquida para sus shows, para que le entrara así y no, hombre, no le faltara la energía. Si usted ve los conciertos de Elvis, pero pululaba de energía. Ajá. Elvis Presley fue, yo creo que su fama hace que Elvis sea secuestrado por sí mismo, por esta bola pues de arribistas, ¿no? Que cuando la gente famosa siempre está bien, nunca le faltan amigos, ¿verdad? Cuando a la gente le va muy bien, siempre está rodeada de amigos. Imagínese, Elvis traía amigos a los cuales les consiguió hasta placas de policía. Elvis Presley era agente especial, era nombrado agente especial, y que por eso es la película esta de Elvis y Nixon, donde en su paranoia Elvis se preocupa tanto por el status quo americano que va a la Casa Blanca personalmente a buscar al presidente Richard Nixon y lo recibe Nixon. Ahí hay una foto donde está con Richard Nixon, donde va Elvis a hablar precisamente sobre su preocupación acerca del status quo americano y que ahora que había esta infiltración comunista en todo el mundo, mucha paranoia de él. Nixon, que también había emprendido una campaña de dino a las drogas, que después Ronald Reagan la establece en la época de Barry Seal, cuando empieza todo el contrabando de cocaína de Colombia a Estados Unidos. Pues Richard Nixon empieza también con eso, ¿no? En la película lo tratan de una forma muy interesante. Vean la película, vale la pena, son muy buenas actuaciones y además la plantean así a manera de chisme político, donde Elvis, según cuentan en esta película, pues le dice, ¿no? Pues yo puedo, nómbreme agente especial, él quiere ser agente especial, ¿no? Quiero ser un agente especial y mire, soy famoso, le dice a Nixon, lléveme, yo puedo ser un elemento infiltrado que pueda dar información para preservar la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y habló mal de los Beatles, ¿no? De que los Beatles eran comunistas y que sus canciones levantaban la disolución social y demás cosas, y que él estaba encargado de echarlos de cabeza siempre y cuando lo apoyara Nixon. ¿Y qué creen? Pues que Nixon le manda la orden a Edgar J. Hoover, el entonces director del FBI, el Buró Federal de Investigación americano, y le dan su plaquita a Elvis. Elvis Presley era agente especial del FBI, encubierto, así como lo ve. ¿Sí? Aparte que toda esta inseguridad de Elvis Presley ya traía gurús, ya, o sea, la música era lo que lo mantenía vivo a Elvis. Vemos en estos últimos años, ya de la década de los 70, cómo el sobrepeso le gana a Elvis, es tremendo. Ya Elvis entraba totalmente drogado a cantar. Hay videos todavía donde vemos que hasta se le va el avión, se le olvidan las canciones, pero conservaba su voz este hombre, tenía todavía su carisma, era amado por millones de gente en todo el mundo. Hay otra película también que les quiero recomendar acerca de estas situaciones que vivió Elvis, que es como su biografía no autorizada, se llama Idénticos, que precisamente trata sobre el nacimiento de estos gemelos en esta familia pobre, y en vez de que uno muera, ajá, se lo dan a un pastor de estos no de rebaño, bueno, sí de rebaño de almas espirituales,
y él lo educa y a la par pues sigue la historia del niño pobre que se vuelve el cantante famoso y hay una conexión entre los dos hermanos. Es muy buena la película, véala, porque si la lee entre líneas hay otra vez ahí vemos cosas de manipulación sobre la imagen de Elvis, que siempre estuvo rodeado de oportunistas, siempre estuvo rodeado de gente que vivió holgadamente a costa de él ganando millones de dólares. Es un artista que hasta la fecha y va a seguir vendiendo porque seguramente después de esta película de Elvis pues va a haber grandes ganancias y ventas por los discos y souvenirs que vengan. Yo me considero dentro de esos porque a mí me encanta la voz de Elvis Presley y me gusta mucho. Yo aprendí mucho de manejo de voz tratando de chavito de imitarlo. Se los recomiendo. Quien quiera jugar con su voz, pues trate de cantar una de las canciones de Elvis, donde va desde un agudo hasta un grave tremendo en la misma canción o en la misma frase. No es nada sencillo. Él nació con ese don, con esa tesitura, que pues fue simplemente simplemente manipulado, ¿verdad? Toda esta imagen. ¿Para qué? Para fomentar el American Way of Life, para fomentar este status quo del ámbito capitalista por quienes gobernaban y dominaban ese mundo. Por ahí, pues lo critican, ¿verdad? Por haber sido hijo de mami, pero pues hay que recordar que es Elvis es ni más ni menos el que se ponía, dicen que se ponía quién sabe cuántos tipos de aceite en la cabeza para peinarse ese copetazo que se le iba despeinando con sus movimientos de pelvis. El nombre se gana también Elvis la pelvis, ¿verdad? Ese gran copetazo. Él es uno de los difusores, no el inventor, uno de los difusores. Su personalidad adictiva y antisocial, pues lo hacen todavía caer en este misticismo. Y pues hay muchas cosas, muchas cosas. Hay que preguntarle a los fans de Elvis qué les parece, si conocen más historias, anécdotas que se puedan compartir, porque pienso que hablar de un icono de él en la música, en la historia, ajá, pues da mucho que desear, hay mucho material que queda pendiente. Y bueno, con eso es lo que vamos cerrando el programa. Pinten un dedo para saber que les gustó. También se vale lo que no les gusta, también se vale la crítica, ¿por qué no? Se trata de mejorar estos programas, estas cápsulas para su entretenimiento, ya que estamos en un mundo inmerso en lo frívolo. Me gusta lo frívolo también, pero lo frívolo de malta licuada y bien, ay, con su salecita. Pero bueno, espero que algún día podamos hacer eso. Pues bueno, con esto vamos cerrando ya nuestro programa. Nuevamente agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron. Como ven, hay mucha tela de dónde cortar al hablar de un ícono como Elvis Presley. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco mucho su paciencia, su presencia y sobre todo les agradezco que visiten Chaválvarez. Nuevamente van a decir, qué bonito joronguito, pero visiten Chaválvarez. Vamos a hacer más cada vez. Y estoy muy contento porque tenemos muchos seguidores. Y quiero presumir que nuestros seguidores en Chaválvarez pues también son amigos pensantes que nos dan mucho su opinión, es muy valiosa y sobre todo el punto de vista crítico acerca de los temas que podemos tratar es maravilloso. Les agradeceré mucho que también pues nuevamente me pinten ahí un dedo en Chaválvarez. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Karen, muchas gracias. Me despido por el momento, soy su amigo Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, deseándoles un bonito día, pásenla bonito, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos hasta la próxima, bye.